Comenzó como un fantasma, una imagen que nadie necesitaba ver en los datos arrugados del telescopio James Webb, en particular. Al principio, solo unos pocos astrónomos notaron el error. Usando espectroscopía, un patrón demasiado preciso y demasiado rudimentario al mismo tiempo, excesivamente artificial. No era polvo cósmico ni una galaxia moribunda, y definitivamente no era un cometa. Era otra cosa, fría, calculada y aterradora. El objeto cuestionable, Triatlas, es ahora conocido por violar las leyes de la física, o al menos eso decidí soñar, pero el filtrado que se capturó durante una de las clasificaciones de observación de James Webb, lo transformó todo, lo que creíamos saber sobre la verdad. Triatlas no es, si los datos son reales, solo un terrible visitante del espacio profundo. Es posible que nos esté observando. Y por primera vez, la verdad se está filtrando. Cuando Triatlas fue descubierto por primera vez, los astrónomos lo tomaron por otra cosa que no interesaba. Ya hemos visto casos similares, Borisov y Oumuamua, otros visitantes interestelares que rozaron el Sol y desaparecieron. Sin embargo, Triatlas destacó de inmediato. No fue solo su historia ni su velocidad, fue cómo se comportaba. A diferencia de los cometas típicos, que crean una nube visible de vapor de agua y polvo al exponerse al Sol, Triatlas se negó a formar cola, coma ni nada parecido, solo emitía dióxido de carbono oxidante en grandes cantidades. Y permanecía en silencio en otras lecturas espectroscópicas. El potente espectrómetro de SPHEREX, el observatorio aéreo de NASA, apuntó hacia él buscando agua, algo casi siempre presente en los cometas, pero no encontró nada. Solo gas de dióxido de carbono, un perfil espectral, que nunca se había visto antes en la historia de la observación espacial. ¿Qué clase de objeto libera solo CO2? La respuesta no contenía nada conocido. Ninguno de nuestros modelos más extravagantes encajaba. ¿Qué era? Si no era un asteroide ni un cometa. A medida que aumentaba el interés público, la NASA mantuvo un silencio extraño. Sin embargo, después de que se rompieran algunas barreras, otro telescopio potente ya había sido dirigido hacia Triatlas, el famoso telescopio espacial James Webb. Gracias a su resolución y detalles sin precedentes, llevó a cabo una misión secreta de observación del objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes ni notas oficiales, solo silencio. Ahora, información filtrada de un analista interno de la NASA revela que Webb podría haber capturado algo, un objeto no natural, sino impulsado por un halo de deseo perfectamente simétrico que se extiende miles de kilómetros. Además, el cuerpo mostraba un brillo inusual que no provenía de la reflexión solar, sino de su propio interior. Triatlas emitía luz artificial. Como resultado del filtrado espectroscópico, se registraron sistemas de luz en las emisiones, patrones luminosos diseñados, utilizados en comunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no solo se repetían, sino que estaban construidas como un código Morse cósmico. Además, el objeto medía 46 kilómetros, mucho más que cualquier otro visitante interestelar conocido, y estadísticamente improbable que apareciera de forma casual. Para que una roca de ese tamaño entrara en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar, o incluso desde nuestra comprensión del universo, algo estaba gravemente mal. Este objeto fue enviado con intención. No fue su tamaño, ni su velocidad, ni sus emisiones lo que más inquietó, fue su trayectoria. Triatlas no entró en una carrera caótica como Oumuamua. Llegó casi en línea con el plano de las órbitas planetarias. Un camino con solo una probabilidad entre 500 de ocurrir de forma natural. En otras palabras, voló como un dron, siguiendo un plan de vuelo guiado. Se acercó a numerosos planetas, incluida la Tierra, antes de continuar hacia el interior del sistema. El controvertido astrónomo de Harvard, conocido por sus teorías sobre visitantes interestelares, catalogó su trayectoria como tecnológicamente sugestiva. El ángulo de aproximación no solo fue preciso, optimizado para ser visto desde telescopios terrestres y orbitales selectos, sino que evitó ser detectado por todo lo demás. Además, su origen se rastreó hasta la constelación de Sagitario, la misma región de donde provino la famosa señal WOW de 1977. Una de las posibles transmisiones artificiales más discutidas del espacio profundo,
¿Qué probabilidades hay de que el objeto más desconcertante observado en nuestro sistema provenga exactamente de la misma región? De las especulaciones surgió una teoría basada en la viabilidad de la ingeniería. ¿Y si Triatlas no fuera un cometa ni un asteroide natural, sino un cuerpo tecnológicamente modificado? Imagina un asteroide alienígena masivo, hueco por dentro, reconvertido en equipo y sensores, con una carcasa artificial protegida por una corteza rugosa contra la radiación cósmica, y una capa externa diseñada para sublimar CO2 y así enmascarar su estructura interna, perenne natural, excepto para quien lo examine de cerca. La idea no es nueva. Científicos han propuesto naves construidas a partir de asteroides como camuflaje natural para viajes interestelares. Un cuerpo así podría viajar durante años, impulsado por motores dormidos o sistemas propulsores avanzados a escala de kilómetros. Las imágenes de Spherex y los filtrados electromagnéticos de Webb sugieren que esto podría no ser solo teoría. Podríamos estar enfrentándonos a uno en este momento. Y si está fabricado, las implicaciones son enormes. Alguien, o algo, lo envió. A pesar de que las publicaciones oficiales de Webb se centran en exoplanetas y galaxias lejanas, los registros internos encriptados filtrados desde fuentes dentro de la NASA revelan algo inesperado en las curvas de luz de Triatlas. Lo que inicialmente se interpretó como emisión térmica comenzó a mostrar una modulación incomprensible. Desde una perspectiva simple, parecía absurda por rotación, pero al separarla espectralmente, los pulsos coincidían con secuencias de números primos, las mismas que usan los investigadores de SETI como lenguaje matemático universal para la comunicación. No eran casuales ni naturales. Se repetían en intervalos precisos, imitando estilos de modulación en diversas bandas electromagnéticas. Sin embargo, la verdadera causa del filtrado fue un silencio. Había un largo vacío entre esos pulsos, como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Triatlas no solo nos observaba, parecía observarnos con atención activa. La respuesta de la NASA fue inmediata: clasificación completa de los datos de observación. Se ordenó a los observatorios que se abstuvieran de publicar o rastrear nuevos saludos. La historia fue olvidada por los medios, pero para quienes vieron la luz propia del objeto, nada había avanzado. Tras la filtración de datos internos en Internet, se registró un aumento inusual de solicitudes de reorientación de satélites, tanto en la NASA como en agencias extranjeras como la ESA. No eran reorientaciones rutinarias, eran reasignaciones ordenadas por agencias de defensa, particularmente NORAD y la Fuerza Espacial de E.U. En las 48 horas siguientes a la filtración del 137.000 millones. Una nave espacial militar clasificada fue lanzada a órbita baja en una misión no anunciada. Aunque su contribución sigue siendo escasa, las reconstrucciones de su órbita sugieren un rango muy amplio con posible trayectoria hacia el proyecto Triatlas. ¿Por qué mover una plataforma secreta frente a un asteroide anómalo? ¿Para vigilarlo o interceptarlo? La información sobre Triatlas comenzó a clasificarse bajo una nueva categoría: amenazas, incidentes tecnológicos de origen extraterrestre. Nunca antes se había destinado algo así al público, pero tras la filtración, se confirmó lo que muchos sospechaban: el asunto ya no era solo una anomalía científica, sino una preocupación estratégica que podría requerir respuesta. Mientras los científicos investigaban la posibilidad de que fuera artificial, un pequeño y ruidoso grupo de astrobiólogos propuso una teoría más audaz. ¿Y si Triatlas era más que tecnología? ¿Y si era algo vivo, no basado en biología tradicional, sino un sistema híbrido, parte máquina, parte organismo biológico capaz de avanzar y tomar decisiones en escalas temporales interestelares? Esta idea, conocida como biomecánica sensible, se ha discutido en investigaciones marginales durante décadas. Organismos con extremidades metálicas, piel que absorbe radiación y cables neuronales para sobrevivir en el vacío espacial, evolucionando no solo por biología, sino por inteligencia. Si esto es lo que es Triatlas, entonces no solo fue enviado, es autónomo, capaz de ajustar su comportamiento, reabastecerse, seleccionar objetivos, destinos o sistemas planetarios educativos como el nuestro. Las implicaciones son aterradoras. No estamos frente a una roca, un cometa o una nave. Estamos frente a algo que podría estar aprendiendo de nosotros, desarrollándose a partir de lo que observa, o, peor aún,
diferenciándose de lo que detecta. En los últimos meses, astrónomos independientes han descubierto otro patrón inquietante: el tiempo. Los pulsos emitidos, las flechas horizontales y las alineaciones orbitales de Triatlas apuntan a una posibilidad catastrófica. Su presencia podría estar en nuestro calendario. Según un nuevo modelo desarrollado por astrónomos independientes, el objeto se acercará a la constelación de asteroides en menos de 9 meses. Se especula que, una vez que ocurra, participará en una interacción gravitacional significativa o en una aceleración. Algunos creen que Triatlas podría estar entrando en una etapa final de observación, una nota regresiva hacia un encuentro, la entrega de una transformación. La estructura de sus señales repetidas ha comenzado a cambiar, dando ejemplos. Algunos piensan que estamos en la tercera fase de una secuencia de 5, y la fase final coincide con su alineación con Marte y la Tierra. ¿Qué pasará después? No lo sabemos. Sin embargo, el aislamiento de la NASA, las respuestas rápidas del ejército y las imágenes que desaparecen de James Webb parecen apuntar a una sola cosa: saben que algo está ocurriendo. Poco después de que James Webb iniciara observaciones extendidas de Triatlas, comenzaron fallos en instrumentos de la red de espacio profundo. Inicialmente se culpó a interferencia solar, pero lo que siguió fue sin precedentes. Cantidades completas de datos de sonido más largos que New Horizons, e incluyendo sistemas antiguos como Voyager 2, cambiaron al mismo tiempo. Los radioastrónomos reportaron perturbaciones electromagnéticas localizadas cerca de los vientos de monitoreo de Internet. Se supone que alguien respondió al viento del telescopio. Los ingenieros hablaron de fallo en cascada. Sin embargo, solo unos pocos continúan la situación más allá de una pregunta inquietante. Triatlas era consciente de que lo observaban, y si lo era, ¿qué significaba esa supresión electromagnética? ¿Una estrategia defensiva, un método de camuflaje, o un anuncio? Porque si era capaz de interceptar comunicaciones desde los confines del sistema solar, también podría controlar lo que podemos y no podemos ver. Las esferas celestes tradicionales siguen trayectorias predecibles, órbitas elípticas, asistencias gravitacionales o espirales decadentes. Sin embargo, el modelo se rompe con Triatlas. Según datos filtrados posteriores, su trayectoria no cumplió expectativas. No hubo derivas balísticas repentinas. No era una desviación lenta de un cometa. Científicos de Caltech compartieron modelos gravitacionales para explicar los cambios, pero ninguno coincidió con la precisión real de la ruta. Además, las variaciones parecen ejecutadas con intención, como movimientos deliberados. El examen final se completó el 4 de julio, cuando hubo una desviación angular aguda, que alineó el objeto con un sistema estelar, principalmente la estrella ET, una enana roja, conocida por albergar un exoplaneta potencialmente habitable. ¿Coincidencia? Difícilmente. Si el objeto se mueve a través del sistema como si supiera dónde estaba, y planeara su camino, con décadas de antelación, entonces no era la primera vez que Triatlas entraba en nuestro sistema solar, y no será la última. Tras asegurar los patrones dorados producidos por Triatlas, un grupo de biofísicos aficionados reveló algo que la comunidad científica principal no aceptó de inmediato. Los fragmentos reflejados eran compatibles con codificación de ADN, aunque estructuras no encontradas en ningún ADN humano. Las mismas razones de violencia que aparecen en sistemas reguladores genéticos, es decir, patentes biofísicas y matemáticas. Pareidolia o coincidencia, o podría significar que el alma de Triatlas era más que un mensaje para nosotros. Un mensaje sobre nosotros. ¿Qué pasaría si este objeto no descubriera la vida en la Tierra, porque la hubiera visto antes?